Hola a todos. Bienvenidos al capítulo 13 de nuestro viaje por el mundo de la fisiología celular y neurofisiología. En este capítulo exploraremos cómo las neuronas se comunican entre sí y con otras células en el cuerpo a través de sinapsis químicas. Espero que estén listos para un viaje por el mundo de los neurotransmisores y la comunicación neuronal. En el sistema nervioso, la comunicación entre las neuronas es esencial para el funcionamiento adecuado del cerebro y el cuerpo en su conjunto. Y para lograr esa comunicación, las neuronas utilizan una variedad de pequeñas moléculas llamadas neurotransmisores. ¿Están listos para descubrir cómo más de 100 neurotransmisores diferentes actúan como mensajeros moleculares intercelulares, permitiendo una amplia variedad de respuestas celulares y controlando con precisión la actividad neuronal? Acompáñenme mientras exploramos cómo estos mensajeros moleculares tienen funciones específicas y se unen a receptores en la membrana de las células para generar respuestas excitatorias o inhibitorias. También aprenderemos sobre los dos tipos principales de receptores postsinápticos, los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos, y cómo juegan un papel crucial en la transmisión sináptica. Además, no solo exploraremos cómo estos neurotransmisores afectan el funcionamiento del sistema nervioso central, sino también cómo algunos de ellos tienen importantes efectos periféricos en diferentes sistemas del cuerpo, como el sistema cardiovascular y gastrointestinal. También descubriremos algunos neurotransmisores no convencionales, como el óxido nítrico y los endocannabinoides, y cómo desempeñan roles únicos en la modulación de la señalización sináptica. Y para terminar, veremos cómo se termina la acción de los neurotransmisores para mantener la precisión de la señalización sináptica y cómo la potenciación a largo plazo, LTP, juega un papel fundamental en el aprendizaje y la memoria. Comencemos. Las sinapsis químicas permiten que las neuronas se comuniquen entre sí o con las células efectoras con gran especificidad y control fino. La diversidad y especificidad se logran gracias a los más de 100 neurotransmisores diferentes que actúan como mensajeros moleculares intercelulares. Cada neurotransmisor tiene una función específica y se une a receptores específicos en la membrana postsináptica. Cuando un neurotransmisor se libera desde la terminal presináptica, se difunde a través de la hendidura sináptica y se une a sus receptores específicos en la membrana postsináptica. Esto puede generar una respuesta postsináptica excitatoria o inhibitoria, dependiendo del tipo de neurotransmisor y el tipo de receptor involucrado. La diversidad de neurotransmisores y sus receptores permite una amplia variedad de respuestas celulares y la posibilidad de modular la actividad neuronal de manera muy precisa. Esto es esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso, incluyendo procesos como el aprendizaje, la memoria, la coordinación motora y muchas otras funciones complejas. Los neurotransmisores se pueden clasificar en tres grupos principales: pequeñas moléculas almacenadas en vesículas sinápticas pequeñas, de aspecto claro o electron lucent. Estas vesículas contienen neurotransmisores como acetilcolina, ACH, y aminas como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Pequeñas moléculas almacenadas en vesículas sinápticas pequeñas de aspecto opaco o electrón opaque, núcleo denso. Estas vesículas contienen neurotransmisores como el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico, GABA. Neuropéptidos almacenados en grandes vesículas sinápticas de núcleo denso. Estas vesículas contienen neuropéptidos, que son cadenas más largas de aminoácidos y actúan como neurotransmisores en ciertas sinapsis. Algunos ejemplos de neuropéptidos son la sustancia P, la encefalina y la endorfina. Cada grupo de neurotransmisores tiene funciones y efectos específicos en las células postsinápticas y contribuye a una variedad de procesos neuronales y comportamientos complejos en el sistema nervioso.
La liberación, recepción y eliminación precisa de estos neurotransmisores son esenciales para la comunicación efectiva entre las neuronas y el funcionamiento adecuado del cerebro y el sistema nervioso en su conjunto. Los receptores postsinápticos, a través de los cuales los neurotransmisores ejercen sus acciones en las células postsinápticas, se dividen en dos categorías principales: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Receptores ionotrópicos. Estos son canales iónicos ligandos, cuyos ligandos específicos son los neurotransmisores. Cuando un neurotransmisor se une a su receptor ionotrópico en la membrana postsináptica, se produce una apertura rápida del canal iónico, permitiendo la entrada o salida de iones específicos como sodio, potasio, calcio o cloro. Esto da lugar a un cambio rápido en el potencial de membrana de la célula postsináptica y puede desencadenar un potencial de acción si alcanza el umbral. Los receptores ionotrópicos son responsables de las respuestas rápidas y de corta duración en la transmisión sináptica. Receptores metabotrópicos. Estos receptores pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, GPCRS. Cuando un neurotransmisor se une a su receptor metabotrópico, activa una cascada de señalización intracelular a través de proteínas G. Estas cascadas pueden modular la actividad de canales iónicos y enzimas en la célula postsináptica, lo que resulta en cambios más lentos y prolongados en el potencial de membrana y en la función celular. Los segundos mensajeros generados en esta cascada incluyen inositol trifosfato, IP3, diacilglicerol, DAG, adenosina 3,5 monofosfato cíclico, AMP cíclico, y guanosina 3,5 monofosfato cíclico, GMP cíclico. Los receptores metabotrópicos son responsables de las respuestas más lentas y prolongadas de la transmisión sináptica. En conjunto, la activación de estos receptores, ya sean ionotrópicos o metabotrópicos, permite que los neurotransmisores ejerzan una amplia variedad de efectos en las células postsinápticas, regulando la excitabilidad neuronal, la plasticidad sináptica y una variedad de procesos fisiológicos y comportamientos complejos en el sistema nervioso. La acetilcolina, ACH, es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso y tiene funciones tanto en la transmisión sináptica, en la unión neuromuscular, NMJ, como en muchas sinapsis del sistema nervioso central, SNC. En la NMJ, la activación de los receptores nicotínicos de acetilcolina, NACHRS, genera una respuesta rápida y excitatoria en las células postsinápticas. Los receptores nicotínicos de acetilcolina son canales iónicos ligandos que, cuando se unen a la acetilcolina liberada por la neurona presináptica, permiten la entrada de cationes como sodio y calcio, lo que provoca una despolarización en la célula muscular postsináptica. Esta despolarización, conocida como potencial de placa motora, EPP, puede activar potenciales de acción en la célula muscular, llevando a la contracción del músculo. Además de su papel en la NMJ, la acetilcolina también actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central y en otros órganos periféricos. En el sistema nervioso central, SNC, la acetilcolina regula diversas funciones, incluyendo la memoria, el aprendizaje y la modulación de la atención. En el corazón, la acetilcolina actúa sobre los receptores metabotrópicos muscarínicos, lo que puede disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En la vejiga urinaria, la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos para promover la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter, lo que permite la micción.
La acetilcolina es un neurotransmisor versátil y esencial en el sistema nervioso y en la transmisión de señales entre neuronas y células efectoras en diversos tejidos del cuerpo. Sus efectos son mediados tanto por receptores ionotrópicos como los receptores nicotínicos de acetilcolina, que generan respuestas rápidas, y por receptores metabotrópicos muscarínicos que pueden mediar respuestas más lentas y prolongadas. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro y juega un papel fundamental en la transmisión de señales excitatorias entre neuronas. Hay varios tipos de receptores de glutamato y se dividen en dos clases principales: los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos del glutamato incluyen los receptores de N-metil D-aspartato, NMDARS, los receptores AMPA, AMPAR-S, y los receptores kainato, CARS. Cuando el glutamato se une a estos receptores, actúan como canales iónicos que permiten la entrada de cationes como sodio y calcio en la célula posináptica. Esta entrada de iones causa una despolarización en la célula, lo que puede generar un potencial de acción si alcanza el umbral necesario. La activación de los receptores ionotrópicos de glutamato es rápida y produce respuestas posinápticas excitatorias. Por otro lado, los receptores metabotrópicos de mGlu-RS no son canales iónicos, sino proteínas acopladas a la proteína G. Cuando el glutamato se une a los mGlu-RS, desencadena una cascada de señalización intracelular que involucra la activación de enzimas como la fosfolipasa C, la adenil ciclasa o la proteína quinasa C, PKC. Estas enzimas pueden modular, aumentar o inhibir la transmisión sináptica a través de diversos mecanismos. Los receptores metabotrópicos de glutamato tienden a tener efectos más lentos y prolongados en la célula posináptica en comparación con los receptores ionotrópicos. En conjunto, la acción del glutamato a través de sus receptores ionotrópicos y metabotrópicos desempeña un papel crucial en la regulación de la excitabilidad neuronal y en la formación de sinapsis eficaces en el cerebro. La excitación y la modulación de la actividad sináptica por el glutamato son fundamentales para procesos cognitivos y para la función normal del sistema nervioso central. El ácido gamma-aminobutírico, GABA, y la glicina son los principales neurotransmisores inhibidores en el sistema nervioso central, SNC. Ambos actúan a través de receptores ionotrópicos específicos que son canales iónicos que permiten el flujo de iones a través de la membrana celular. Cuando el GABA o la glicina se unen a sus receptores ionotrópicos, estos canales se abren y permiten la entrada de cloruro en la célula o la salida de potasio. La entrada de cloruro hiperpolariza la célula posináptica, lo que significa que su potencial de membrana potencial de acción. Como resultado, la célula se vuelve menos excitable y es menos probable que responda a la estimulación excitatoria de otros neurotransmisores. La acción del GABA y la glicina en los receptores ionotrópicos inhibidores es fundamental para el control del equilibrio excitatorio inhibitorio en el cerebro. El equilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibidores es esencial para la función normal del sistema nervioso central y para evitar una hiperexcitabilidad neuronal excesiva que podría dar lugar a convulsiones o excitotoxicidad. Los receptores ionotrópicos de GABA y glicina actúan para inhibir la actividad neuronal, reduciendo la probabilidad de que una célula posináptica genere un potencial de acción, lo que contribuye al mantenimiento de la homeostasis y la regulación de la actividad neuronal en el cerebro. La integración sináptica es un proceso fundamental en el sistema nervioso central, que permite a las neuronas sumar y procesar la información recibida de múltiples sinapsis antes de decidir si generar un potencial de acción o no.
Cuando un solo estímulo excitatorio alcanza el soma de una neurona, generalmente produce un potencial postsináptico excitatorio, EPSP, que es de corta duración y de amplitud limitada. Este EPSP solo proporciona una pequeña despolarización en la membrana neuronal, pero generalmente no alcanza el umbral necesario para desencadenar un potencial de acción en el cono de inicio del axón, el axón Hillock. Sin embargo, en el cerebro, una neurona típicamente recibe miles de conexiones sinápticas de otras neuronas, tanto excitatorias como inhibitorias. La integración sináptica ocurre cuando todos estos EPSP y los potenciales postsinápticos inhibitorios IPSP, generados por la sinapsis, suman sus efectos en el soma de la neurona. La suma de estos potenciales determina si la neurona alcanza el umbral para generar un potencial de acción. Existen dos formas principales de integración sináptica: la integración espacial y la integración temporal. Integración espacial implica la suma de los efectos de múltiples sinapsis activadas al mismo tiempo en diferentes lugares del soma de la neurona. Si la suma total de las corrientes sinápticas excitatorias supera el umbral, se desencadenará un potencial de acción. Integración temporal implica la suma de los efectos de potenciales sinápticos que llegan en momentos cercanos en el tiempo. Si la activación de sinapsis sucede en rápida sucesión, los EPSP pueden sumarse y alcanzar el umbral para generar un potencial de acción. La integración sináptica permite que las neuronas realicen cálculos complejos y tomen decisiones antes de transmitir la información a otras células. Dependiendo de la suma total de las corrientes sinápticas excitatorias e inhibitorias, la neurona puede desencadenar un potencial de acción y transmitir la señal a través de su axón o permanecer en un estado no excitado. Esto es esencial para procesar y transmitir la información de manera precisa y eficiente en el sistema nervioso central. Los neurotransmisores biogénicos que incluyen a la epinefrina, EPI, la norepinefrina, NE, la dopamina, la serotonina y la histamina son importantes mensajeros químicos en el sistema nervioso central, que regulan diversas funciones cerebrales y comportamientos. Estos neurotransmisores actúan principalmente a través de receptores metabotrópicos, que son miembros de la familia de receptores acoplados a proteína G, GPCR. Cuando se une un neurotransmisor a su receptor metabotrópico, se activa una cascada de señalización intracelular que puede tener diversos efectos en la célula postsináptica. Estos efectos pueden incluir la modulación de la actividad de canales iónicos, la activación de enzimas y la regulación de la expresión génica, lo que lleva a cambios en la excitabilidad neuronal y en la función cerebral. Los neurotransmisores biogénicos tienen un amplio rango de acciones en el cerebro y están involucrados en diversas funciones como regulación del estado de ánimo y comportamiento. La serotonina y la dopamina, en particular, están implicadas en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y la depresión. Los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden estar asociados con trastornos del estado de ánimo como la depresión mayor. Control del movimiento y coordinación. La dopamina es esencial para el control del movimiento y su deficiencia está relacionada con trastornos como la enfermedad de Parkinson. Memoria y aprendizaje. La dopamina y la noradrenalina son importantes para la formación y consolidación de la memoria y el aprendizaje. Arousal y vigilia. La noradrenalina y la histamina juegan un papel importante en la regulación de la vigilia y el sueño. Adicción y abstinencia. Los neurotransmisores como la dopamina están involucrados en los circuitos de recompensa del cerebro y están relacionados con la adicción a drogas y otros comportamientos adictivos. El desequilibrio en la acción
de estos neurotransmisores o la alteración de sus receptores está relacionado con una amplia gama de trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos, lo que hace que sean importantes objetivos para el desarrollo de fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Además de sus funciones en el sistema nervioso central, los neurotransmisores biogénicos también tienen importantes efectos periféricos en diferentes sistemas del cuerpo. Algunos ejemplos de sus acciones periféricas incluyen epinefrina, epi y norepinefrina, NE. Estos neurotransmisores, también conocidos como adrenalina y noradrenalina respectivamente, son liberados por la médula suprarrenal y juegan un papel crucial en la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Actúan sobre receptores adrenérgicos en el corazón y los vasos sanguíneos, lo que resulta en el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, así como en la constricción de los vasos sanguíneos. Estos efectos ayudan a aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos y órganos durante situaciones de estrés o emergencia. Serotonina, 5-HT. Además de su papel en el cerebro, la serotonina también tiene efectos en el sistema gastrointestinal. Se ha implicado en la regulación de la motilidad intestinal y la secreción del ácido gástrico en el estómago. Histamina. La histamina es liberada por células especializadas llamadas mastocitos y juega un papel en diversas respuestas inflamatorias y alérgicas. En el estómago, la histamina estimula la secreción de ácido gástrico, lo que ayuda en la digestión de los alimentos. En el sistema respiratorio, la histamina es responsable de la contracción del músculo liso de las vías respiratorias, lo que contribuye a los síntomas de la inflamación alérgica como el asma. Los neurotransmisores biogénicos no solo son importantes para la transmisión de señales en el cerebro y el sistema nervioso central, sino que también tienen efectos significativos en el funcionamiento de diversos sistemas del cuerpo. Sus acciones periféricas son cruciales para la regulación de la función cardiovascular, la digestión y otras respuestas fisiológicas en el organismo. El trifosfato de adenosina, ATP, no solo funciona como una molécula de alta energía en las células, sino que también actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Cuando las neuronas son estimuladas, pueden liberar ATP junto con otros neurotransmisores en la sinapsis. Los receptores purinérgicos son un grupo de receptores de membrana que responden a la unión de nucleótidos de purina, como el ATP y la adenosina. Estos receptores están ampliamente distribuidos en todo el cuerpo y se dividen en dos clases principales, los receptores P2 y los receptores P1. Receptores P2, P2X y P2Y. Los receptores P2X son canales iónicos que se abren en respuesta a la unión de ATP. Su activación permite la entrada de iones como sodio y calcio en la célula, lo que puede desencadenar la liberación de neurotransmisores y otros efectos celulares. Los receptores P2Y, por otro lado, están acoplados a proteína G y su activación puede desencadenar una serie de respuestas celulares a través de vías de señalización intracelular. Receptores P1. El principal ligando de los receptores P1 es la adenosina. La adenosina se forma a partir del ATP mediante la acción de enzimas ectonucleotidasa que descomponen el ATP liberado en la sinapsis. Los receptores P1 están acoplados a proteína G y su activación puede tener efectos inhibidores en la liberación de neurotransmisores, lo que contribuye a la modulación de la transmisión sináptica. En el sistema nervioso, la liberación de ATP y su acción sobre los receptores purinérgicos juegan un papel importante en la modulación de la transmisión sináptica y la respuesta neuronal. Además, la adenosina, que actúa sobre los receptores P1, es conocida por su papel en la regulación del estado de sueño y vigilia. La adenosina tiende a tener un efecto inhibidor en la actividad neuronal y se acumula durante la vigilia, lo que contribuye a la sensación de somnolencia.
Por otro lado, durante el sueño, los niveles de adenosina disminuyen, permitiendo una mayor excitabilidad neuronal y la conciencia durante el estado de vigilia. Además de sus funciones en el sistema nervioso, los receptores purinérgicos también se encuentran en otros tejidos y órganos, donde pueden tener efectos en la relajación del músculo liso, la regulación de la función cardiovascular y la agregación plaquetaria, entre otras funciones fisiológicas. Los neurotransmisores peptídicos son una clase de neurotransmisores que consisten en péptidos más grandes en comparación con los neurotransmisores clásicos como el glutamato, la dopamina y la serotonina. Estos péptidos se sintetizan a partir de precursores más grandes y se liberan en forma de péptidos más pequeños que actúan como neurotransmisores en las sinapsis. Algunos ejemplos de neurotransmisores peptídicos incluyen hormonas liberadoras de transmisores. Estos péptidos se liberan desde neuronas hipotalámicas y actúan sobre la glándula pituitaria para regular la liberación de hormonas. Por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, CRH, estimula la liberación de la hormona adrenocorticotropa, ACTH, de la glándula pituitaria, que a su vez estimula la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Péptidos opioides. Estos péptidos incluyen endorfinas, encefalinas y dinorfinas que actúan sobre los receptores opioides en el sistema nervioso central para modular el dolor y producir efectos analgésicos y eufóricos. Neuropéptido Y, NPY. El NPY es un péptido que actúa como neurotransmisor y modulador de la actividad neuronal en el cerebro. Está involucrado en la regulación del apetito, el estrés y la ansiedad. Tachykinis. Estos péptidos incluyen la sustancia P y la neurocinina A y actúan como neurotransmisores y moduladores de la señalización neuronal en el sistema nervioso central y periférico. Participan en la regulación del dolor, la inflamación y la respuesta al estrés. VIP Glucagon Family. Esta familia de péptidos incluye el péptido intestinal vasoactivo, VIP, y el glucagón, entre otros. Estos péptidos actúan como neurotransmisores y reguladores de diversas funciones fisiológicas, incluida la regulación del tono muscular, la liberación de ácido gástrico y la regulación de la glucosa en sangre. A diferencia de los neurotransmisores clásicos, que actúan principalmente a través de receptores ionotrópicos, canales iónicos, los neurotransmisores peptídicos actúan principalmente a través de receptores metabotrópicos que están acoplados a proteínas G y activan cascadas de señalización intracelular. Debido a su tamaño más grande y a las rutas metabólicas involucradas en su síntesis y liberación, los neurotransmisores peptídicos tienden a tener efectos más prolongados en la actividad neuronal y a regular funciones fisiológicas más complejas y de larga duración. Los neurotransmisores NO y CO, junto con los endocannabinoides, son ejemplos de neurotransmisores no convencionales. A diferencia de los neurotransmisores clásicos que se almacenan en vesículas y se liberan en la sinapsis en respuesta a la llegada de un potencial de acción, estos neurotransmisores no convencionales son producidos y liberados bajo demanda en el sitio de la sinapsis. Óxido nítrico, NO, y monóxido de carbono, CO. Estos gases actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso y se sintetizan localmente en las células nerviosas por enzimas llamadas óxido nítrico sintasas, NOS, y óxido nítrico hemooxigenasa, HO, respectivamente. A diferencia de los neurotransmisores convencionales que se liberan en respuesta a la fusión de vesículas, NO y CO son altamente permeables a las membranas celulares y pueden difundir libremente a través de ellas. Una vez dentro de la célula postsináptica, activan la enzima guanilato ciclasa, que convierte el GTP en GMP cíclico, una molécula de segundo mensajero que regula diversas respuestas celulares. Endocannabinoides.
Los endocannabinoides son un grupo de lípidos endógenos que actúan como neurotransmisores. Dos de los endocannabinoides más conocidos son el 2-AG, 2-araquidonilglicerol, y la anandamida. A diferencia de otros neurotransmisores que son almacenados en vesículas, los endocannabinoides se producen bajo demanda a partir de lípidos de membrana y se liberan localmente en la sinapsis. Una vez liberados, se unen a receptores cannabinoideos, CB1R, ubicados en las terminales presinápticas y regulan la liberación de neurotransmisores. En muchas sinapsis, el 2-AG actúa como un retrotransmisor que suprime la liberación de glutamato y GABA, lo que modula la plasticidad sináptica y la transmisión neuronal. Estos neurotransmisores no convencionales juegan un papel importante en la modulación de la actividad neuronal y la regulación de las funciones fisiológicas en el sistema nervioso. Sus mecanismos de acción únicos permiten una regulación más rápida y precisa de la señalización sináptica en comparación con los neurotransmisores convencionales almacenados en vesículas. La acción de los neurotransmisores se determina mediante varios mecanismos para asegurar una señalización precisa y limitar la duración de la respuesta sináptica. Algunos de los mecanismos de determinación de la acción de los neurotransmisores son los siguientes. Difusión. Después de que el neurotransmisor se ha unido a los receptores postsinápticos, puede difundir lejos de los receptores hacia áreas más distantes de la sinapsis. A medida que se aleja de los receptores, su concentración disminuye y la señalización se atenúa. Enzimática degradación. Algunos neurotransmisores son inactivados por enzimas específicas en el espacio sináptico. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa, ACHE, inactiva la acetilcolina, ACH, al hidrolizarla en acetato y colina, lo que termina la acción de acetilcolina en la sinapsis colinérgica. Recaptación, reuptake. Varios neurotransmisores son recaptados activamente por transportadores en la membrana presináptica o células gliales circundantes. Esto permite que los neurotransmisores se retiren de la sinapsis y se reciclen para su posterior uso. Algunos ejemplos de neurotransmisores recaptados son la colina, el glutamato, la dopamina, la noradrenalina, NE, la serotonina, 5-HT, y la adenosina. Degradación extracelular. Algunos neurotransmisores pueden ser degradados por enzimas extracelulares presentes en el espacio sináptico o en células gliales cercanas. Por ejemplo, las ectonucleotidasa degradan ATP a adenosina, lo que termina su acción en las sinapsis purinérgicas. Estos mecanismos de terminación son esenciales para mantener la precisión de la señalización sináptica y para evitar la sobreestimulación prolongada de los receptores postsinápticos. Además, el reciclaje de los neurotransmisores permite un uso eficiente de estos mensajeros químicos y contribuye a la regulación fina de la actividad neuronal. La potenciación a largo plazo, LTP. Es un proceso mediante el cual la fuerza sináptica entre dos neuronas se fortalece de manera duradera después de una estimulación repetida o intensa. Se ha demostrado que la LTP es un mecanismo fundamental para el aprendizaje y la memoria en el cerebro. El proceso de LTP implica la activación de receptores de glutamato, específicamente los receptores AMPA, AMPAR, y NMDA, NMDAR, en la sinapsis. La activación de los receptores AMPAR causa una rápida despolarización postsináptica, mientras que los NMDAR tienen una conductancia de calcio relativamente alta. En condiciones normales, los receptores NMDAR se encuentran bloqueados por iones de magnesio y solo pueden ser activados cuando se produce una despolarización postsináptica lo suficientemente fuerte para expulsar el magnesio.
Cuando ocurre la LTP, la estimulación repetida y fuerte de la sinapsis conduce a la despolarización suficiente para activar los NMDAR y permitir que el calcio entre en la neurona postsináptica. La entrada de calcio a través de los NMDAR desencadena una cascada de eventos intracelulares, incluida la activación de la enzima CAM-KI, quinasa dependiente de calcio y calmodulina. La CAM-KI es responsable de la fosforilación de varios sustratos intracelulares, incluidos los receptores AMPAR. Esto conduce a un aumento en la cantidad de receptores AMPAR en la membrana postsináptica, lo que aumenta la fuerza de la sinapsis y contribuye a la LTP. Además, la LTP también implica cambios en la expresión génica y la síntesis de nuevas proteínas que son esenciales para mantener la potenciación a largo plazo durante periodos prolongados. Los nuevos productos proteicos contribuyen a la estabilización de los cambios sinápticos inducidos por la LTP y juegan un papel fundamental en la consolidación de la memoria. LTP es un mecanismo fundamental para el fortalecimiento de las conexiones sinápticas y el almacenamiento de la información en la memoria a largo plazo en el cerebro. Es un proceso complejo que involucra la activación de receptores de glutamato, cambios en la expresión génica y síntesis de nuevas proteínas para mantener la potenciación a largo plazo durante un tiempo prolongado. La depresión a largo plazo, LTD, es otro fenómeno importante que afecta la plasticidad sináptica en el cerebro. A diferencia de la LTP, la LTD resulta en una disminución a largo plazo en la fuerza de la sinapsis y se asocia con una debilitación en la comunicación entre dos neuronas. La LTD se puede inducir mediante una estimulación prolongada de baja frecuencia. Durante esta estimulación se activan los receptores NMDA, NMDAR y se produce una entrada de calcio moderada a través de ellos. Sin embargo, a diferencia de la LTP, la cantidad de calcio que ingresa es insuficiente para activar enzimas como la CAM-KI, que son cruciales para el fortalecimiento sináptico. En cambio, el calcio que ingresa durante la LTD activa fosfatasas, enzimas que desfosforilan proteínas intracelulares, incluidos los receptores AMPA, AMPAR, en la membrana postsináptica. La desfosforilación de los AMPAR conduce a la internalización y eliminación de estos receptores de la membrana, lo que resulta en una disminución en la transmisión sináptica y, por lo tanto, una debilitación de la sinapsis. La LTD también implica cambios en la expresión génica y la síntesis de nuevas proteínas, pero a diferencia de la LTP, no requiere la transcripción de nuevos genes. En cambio, la LTD se mantiene a largo plazo mediante la síntesis de nuevas proteínas a partir de RNA mensajero existentes en la neurona. Estos cambios en las proteínas postsinápticas ayudan a mantener la disminución en la fuerza sináptica durante periodos prolongados. La LTD es una forma de plasticidad sináptica que conduce a una disminución a largo plazo en la fuerza de la sinapsis. Se puede inducir mediante una estimulación prolongada de baja frecuencia y resulta en la eliminación de receptores AMPA de la membrana postsináptica. La LTD implica cambios en la expresión génica y síntesis de proteínas para mantener su efecto a largo plazo, pero no requiere la transcripción de nuevos genes. ¿Cuál es el neurotransmisor responsable de la contracción del músculo liso en órganos como el intestino? La acetilcolina es el neurotransmisor responsable de la contracción del músculo liso en órganos como el intestino.
¿Qué son los receptores colinérgicos y adrenérgicos? Los receptores colinérgicos son aquellos que se unen a la acetilcolina, mientras que los receptores adrenérgicos se unen a la adrenalina o epinefrina y a la noradrenalina o norepinefrina. ¿Cómo se clasifican los neurotransmisores según su estructura química? Los neurotransmisores se clasifican en catecolaminas, dopamina, norepinefrina, epinefrina, aminoácidos, glutamato, GABA, glicina, péptidos, endorfinas, encefalinas y otros, como la serotonina y la acetilcolina. ¿Qué es la reentrada neuronal y qué importancia tiene en la transmisión sináptica? La reentrada neuronal es un fenómeno en el que una neurona estimulada envía señales hacia atrás a la neurona presináptica. Juega un papel importante en la modulación y el ajuste de la señalización sináptica. ¿Qué función tienen los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo? Los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo regulan las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y la respiración. ¿Cuál es el neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo, el apetito y el sueño? La serotonina es el neurotransmisor relacionado con la regulación del estado de ánimo, el apetito y el sueño. ¿Cómo afecta la cafeína al sistema nervioso y a los neurotransmisores? La cafeína bloquea los receptores de adenosina, lo que lleva a un aumento en la liberación de neurotransmisores excitatorios como la dopamina y la norepinefrina, lo que causa una sensación de alerta y energía. ¿Qué neurotransmisores están involucrados en la respuesta de lucha o huida frente a una situación de estrés? La adrenalina y la noradrenalina son los neurotransmisores principales involucrados en la respuesta de lucha o huida ante una situación de estrés. ¿Cuál es la relación entre la dopamina y el sistema de recompensa del cerebro? La dopamina juega un papel central en el sistema de recompensa del cerebro, siendo liberada en respuesta a estímulos gratificantes y motivando comportamientos placenteros o satisfactorios. ¿Cómo influyen los opioides en el sistema nervioso y los neurotransmisores? Los opioides, como la morfina, actúan en el sistema nervioso central uniéndose a receptores opioides y reduciendo la percepción del dolor. También pueden afectar la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, lo que contribuye a su efecto analgésico y a veces adictivo. ¿Qué es la acetilcolina y cuál es su papel en el sistema nervioso? La acetilcolina es un neurotransmisor que juega un papel importante en la transmisión de señales entre neuronas y en la contracción muscular. También está involucrada en funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson y cómo se relaciona con la dopamina? La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo en el cual las neuronas productoras de dopamina en una región del cerebro llamada sustancia nigra se deterioran, lo que resulta en deficiencia de dopamina y síntomas motores característicos como temblores y rigidez. ¿Cuál es la relación entre la esquizofrenia y la dopamina en el cerebro? La esquizofrenia se ha asociado con un aumento en la actividad de la dopamina en ciertas regiones del cerebro, lo que puede contribuir a los síntomas psicóticos y cognitivos observados en esta enfermedad. ¿Cómo se transmiten las señales eléctricas entre neuronas? Las señales eléctricas se transmiten entre neuronas mediante cambios en el potencial de membrana, donde se generan y propagan los potenciales de acción a lo largo de las neuronas y se transmiten a otras células en las sinapsis. ¿Qué es la depresión y cuál es la implicación de los neurotransmisores en su desarrollo? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que puede estar relacionado con desequilibrios de neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que juegan un papel en la regulación emocional y la motivación.
¿Qué función tiene la noradrenalina en el sistema nervioso? La noradrenalina actúa como neurotransmisor y hormona, desempeñando un papel importante en la respuesta al estrés, la regulación del estado de ánimo, la atención y la memoria. ¿Cómo afecta el alcohol al sistema nervioso y a los neurotransmisores? El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central, disminuyendo la actividad neuronal y afectando la liberación de neurotransmisores como el GABA y la serotonina, lo que puede resultar en efectos sedantes y eufóricos. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo afecta a los neurotransmisores? La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida progresiva de neuronas y una disminución del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro, lo que contribuye a la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. ¿Cuál es la función principal de los neurotransmisores? Los neurotransmisores permiten la transmisión de señales entre las células nerviosas y regulan la excitabilidad y la actividad neuronal. ¿Cómo se logra la diversidad de respuestas celulares en la sinapsis? La diversidad de respuestas celulares se logra gracias a los diferentes tipos de neurotransmisores y sus receptores específicos en la membrana postsináptica. ¿Cuál es la diferencia entre receptores ionotrópicos y metabotrópicos? Los receptores ionotrópicos son canales iónicos ligandos que generan una respuesta rápida y corta en la célula postsináptica, mientras que los metabotrópicos actúan a través de cascadas de señalización para producir respuestas más lentas y prolongadas. ¿Qué neurotransmisor se libera en la unión neuromuscular para generar la contracción muscular? La acetilcolina es el neurotransmisor liberado en la unión neuromuscular para generar una respuesta rápida y excitatoria en las células musculares. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante para la excitación neuronal en el cerebro? El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro. ¿Cuál es el papel de los neurotransmisores inhibidores GABA y glicina? Los neurotransmisores inhibidores GABA y glicina disminuyen la excitabilidad neuronal, reduciendo la probabilidad de generar un potencial de acción. ¿Qué es la integración sináptica y por qué es importante? La integración sináptica es el proceso en el cual una neurona suma y procesa la información recibida de múltiples sinapsis antes de decidir si generar un potencial de acción o no. Es importante para tomar decisiones neuronales y procesar información de manera precisa. ¿Qué son los neurotransmisores biogénicos y qué funciones tienen? Los neurotransmisores biogénicos son neurotransmisores que incluyen a la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la serotonina y la histamina. Tienen funciones en la regulación del estado de ánimo, el control del movimiento, la memoria, la respuesta al estrés, entre otras. ¿Qué son los neurotransmisores peptídicos y cómo se diferencian de los neurotransmisores clásicos? Los neurotransmisores peptídicos son péptidos más grandes que actúan como neurotransmisores. Se diferencian de los neurotransmisores clásicos en su tamaño y en la forma en que se liberan y actúan en la sinapsis. ¿Cómo se termina la acción de los neurotransmisores en la sinapsis? La acción de los neurotransmisores se termina mediante la difusión, la degradación enzimática, la recaptación y la degradación extracelular. ¿Qué es la potenciación a largo plazo LTP y qué función cumple en el cerebro? La potenciación a largo plazo LTP es un proceso mediante el cual la fuerza sináptica entre dos neuronas se fortalece de manera duradera después de una estimulación repetida o intensa. Cumple una función fundamental en el aprendizaje y la memoria. ¿Qué son los neurotransmisores no convencionales y cómo actúan? Los neurotransmisores no convencionales, como el óxido nítrico, NO, el monóxido de carbono, CO, y los endocannabinoides, son neurotransmisores que se producen y liberan bajo demanda en el sitio de la sinapsis, y actúan de manera única para modular la transmisión sináptica.
¿Cómo influyen los neurotransmisores en los trastornos neuropsiquiátricos? Los desequilibrios o disfunciones en la señalización de neurotransmisores están implicados en varios trastornos neuropsiquiátricos, como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad y otros. ¿Cuál es el papel de los astrocitos en la función sináptica? Los astrocitos desempeñan un papel crucial en la regulación del entorno extracelular, la eliminación de neurotransmisores liberados y la modulación de la transmisión sináptica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica y cómo afecta la transmisión de neurotransmisores? La barrera hematoencefálica es una estructura que protege el cerebro al limitar el paso de sustancias del torrente sanguíneo al cerebro. Esto afecta la disponibilidad de neurotransmisores y otras moléculas en el tejido cerebral. ¿Qué trastornos están relacionados con la disfunción de la dopamina en el cerebro? La enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia son trastornos que están relacionados con la disfunción de la dopamina en el cerebro. ¿Cómo se relaciona la plasticidad sináptica con el aprendizaje y la memoria? La plasticidad sináptica, especialmente la LTP, es un mecanismo clave que subyace en la formación de memorias y el aprendizaje, ya que facilita el fortalecimiento de las conexiones sinápticas relevantes. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista de los neurotransmisores? En la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida progresiva de neuronas colinérgicas y una disminución del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro, lo que contribuye a la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. ¿Cómo afectan las drogas psicoactivas al sistema nervioso y los neurotransmisores? Las drogas psicoactivas pueden alterar la liberación, la recaptación o la acción de los neurotransmisores en el sistema nervioso central, lo que da lugar a efectos psicológicos y fisiológicos diversos, como cambios en el estado de ánimo, la percepción y el comportamiento. En este capítulo hemos explorado el mundo de las sinapsis químicas y cómo los neurotransmisores desempeñan un papel esencial en la comunicación neuronal. Estos mensajeros moleculares permiten una amplia variedad de respuestas celulares y la modulación precisa de la actividad neuronal. Aprendimos sobre la clasificación de los neurotransmisores en 3 grupos principales y cómo actúan sobre receptores ionotrópicos y metabotrópicos para generar respuestas excitatorias o inhibitorias. Además, nos sumergimos en la importancia de la integración sináptica para procesar y transmitir información de manera precisa y eficiente. También exploramos los neurotransmisores biogénicos y su papel tanto en el sistema nervioso central como en sistemas periféricos del cuerpo. Además, conocimos a los neurotransmisores peptídicos y los neurotransmisores no convencionales, como el óxido nítrico, el monóxido de carbono y los endocannabinoides. Para asegurar una señalización sináptica precisa, también revisamos los mecanismos de terminación de la acción de los neurotransmisores, como la difusión, la degradación enzimática, la recaptación y la degradación extracelular. Por último, aprendimos sobre la potenciación a largo plazo, LTP, un proceso crucial para el aprendizaje y la memoria en el cerebro que implica el fortalecimiento duradero de la fuerza sináptica entre neuronas después de una estimulación repetida o intensa.